Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Vamos a ir al principio. En el principio, o sea, en Jesucristo, Él es el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Ya estudiamos ese tema en enseñanzas anteriores, ¿de acuerdo? Y luego nos dice, ya en el versículo 2 encontramos algo bien interesante, porque después de que Dios creó los cielos y la tierra, y ahí hay un punto, luego dice, y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora esto es bien interesante porque vemos que Dios creó los cielos y la tierra, y luego nos encontramos con que la tierra está en un caos, desordenada y vacía, y esas dos palabras es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender para saber qué sucedió entre Génesis 1:1 y 1:2. Para empezar, quiero decirle que entre Génesis 1:1 y 1:2 pasaron millones de años. De una vez le digo eso, ha pasado mucho tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2, y eso es lo que vamos a ir conociendo, porque lo importante de esto, escuche lo que le voy a decir, no es solamente saber qué sucedió, sino entender el por qué está en la palabra. Recordando 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, ¿sí?, sea perfecto, sea completo, sea maduro, sea de limpio corazón, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, enteramente preparado para hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, ahora y por las eternidades. Toda la escritura nos lleva a ese propósito de ser perfeccionados. Por lo tanto, Génesis 1:1, Génesis 1:2, ese caos de la tierra nos enseña, ¿sí?, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, y eso es lo que vamos a sacar de la palabra de Dios. Cómo se aplica a nosotros, porque todo lo que está en el exterior Dios lo utiliza para que podamos conocer todo el mundo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y vamos a conocer cómo ese caos en que estaba la tierra es un caos que también hay en nuestro corazón. Amén. Y qué es lo que Dios hace. Muy bien, entonces acá encontramos que entre Génesis 1:1 y 1:2 tuvo que haber sucedido algo. Tuvieron que haber pasado muchas cosas, porque encontramos que la tierra está en un caos. Le llamo caos al estar desordenada y vacía. Y no solamente eso, sino que estaba cubierta de tinieblas. De hecho, la tierra estaba sumida en este abismo. Vamos a entender qué es este abismo, que la palabra hebrea es tejón. Estaba sumida en este abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un tema que no voy a tocar en estas enseñanzas, pero es lo que sigue ya en el versículo 3, cuando Dios empieza a restaurar todas las cosas. Y los días que habla ahí en Génesis capítulo 1 no son días de 24 horas, eso hay que entenderlo. Ahí también sucedieron muchas cosas. De hecho, el sol, la luna fueron creadas hechas nuevamente en el cuarto día. Y sin embargo ya había noche y día antes de eso. O sea, no está hablando de la noche y del día que nosotros conocemos en lo natural. Está hablando en otra dimensión. Son días que les podemos llamar que son eones. Es un tiempo fuera de tiempo, si le podemos llamar de esa manera. Pero veamos. Vamos a ver lo que significa estas dos palabras, porque aquí vamos a ir aprendiendo. ¿Qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía? Y acá quiero ponerle una gráfica un texto para que usted vea el significado de estas palabras, porque esto es poderoso. Dice, la palabra desordenada es la palabra hebrea tohu, y la palabra vacía es bohu. Diga conmigo, tohu y bohu. Esas palabras las vamos a estar repitiendo constantemente, ¿de acuerdo? Y la palabra tohu
la tradujeron como desordenada, significa desolación de superficie, desierto, sin valor, destrucción, confusión. Y la palabra vacía significa estar vacío y superficialmente en una ruina, mire, una ruina indistinguible, una ruina que es difícil que podamos imaginar. O sea que la tierra, sí, la tierra acá en Génesis 1:2 nos dice la palabra que estaba totalmente desolada, desierta, sí, sin valor, destruida, en un estado de confusión, en ruinas, de una manera muy grande. ¿Estamos claros en esto? Entonces Génesis 1:1 dice: en el principio, en Jesucristo, creó Dios los cielos y la tierra. Pero entonces la encontramos, una tierra, como ya mencioné y ya vimos el concepto, totalmente en ruinas, totalmente desolada, en un estado de una confusión terrible. Y uno dice: ¿será que Dios así hizo la tierra? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios hace cosas así? ¿Qué pasó? Bueno, veamos, la respuesta la encontramos en Isaías 45:18. Este es un versículo clave. Es interesante porque aquí dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, o sea, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo. ¿Y qué dice? Y la compuso. O sea, la compuso. No la creó en vano, dice, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Póngale atención a este versículo. Veamos algunas palabras. En primer lugar dice que Él compuso la tierra. O sea, ¿por qué la tuvo que componer? Y luego dice: no la creó en vano. Diga conmigo: en vano. Esa palabra vano es la misma palabra hebrea tohu, que aparece en Génesis 1:2. Y o sea que Dios acá en este versículo claramente nos dice, escuche bien, claramente nos dice que Dios no creó la tierra desordenada, no la creó desolada, no la creó sin valor, no la creó en ruinas, no la creó en confusión. Dios dice acá que Dios la creó para que fuese habitada. O sea, hizo una tierra buena. Dios hizo la tierra, mire, con todas las condiciones para la vida física. Entonces, si Dios creó la tierra para ser habitada, no la creó en vano, no la creó tohu, no la creó desordenada. ¿Por qué en Génesis capítulo 1, versículo 2 aparece que la tierra está desordenada, está vacía, está en ruinas, está desolada, está terriblemente destruida? ¿Qué pasó? Ya solo con eso sabemos que entre Génesis 1:1 y 1:2 tuvieron que pasar muchas cosas, porque la tierra fue hecha buena. Diga conmigo: buena. Porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: todo lo que Dios hace es bueno, pero hay que creerlo. Mire, si algo tenía David, que él creía esto. Por eso él le dice a Dios: yo soy una obra maravillosa de tus manos. Y no era porque estaba diciéndolo con orgullo, o por vanidad, o por soberbia. Él tenía convicción de que él era algo especial, una obra especial de Dios. ¿Y usted cree que usted también es una obra especial de Dios? Él nos hizo con amor, nos hizo de su sustancia, salimos de Él, fuimos hechos con la sangre creativa de Cristo Jesús. O sea, somos algo muy bueno para Dios. Es que esos son principios que se tienen que arraigar en nosotros. Entonces, mis hermanos, si Dios hizo la tierra buena, la pregunta, voy a repetirla nuevamente: ¿por qué en Génesis 1:2 la encontramos en ese estado de calamidad, en ese estado de caos? Bueno, la Biblia se explica con la misma Biblia. No tenemos que especular nada. Todo está en la Biblia. Diga conmigo: todo está en la Biblia. Allí está todo. Que no lo podamos ver, eso es otra cosa.
Pero para eso también podemos pedir: Padre, dame ojos para ver, abre mis ojos espirituales, sálvame de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y lléname con espíritu de sabiduría, con la sabiduría que viene de arriba, Padre, para que yo pueda ver, yo pueda entender. Y la respuesta de por qué la tierra está en ese estado de calamidad la encontramos en Jeremías, que es el único lugar donde vuelve a aparecer la palabra tohu y bohu. Es el único lugar donde vuelve a aparecer, por lo menos en relación a este abismo que aparece en Génesis 1:2. Ya vamos a ver de qué se trata ese abismo. Jeremías capítulo 4. Y antes de leer el versículo que le voy a decir, quiero aclararle algo. Acá lo que Jeremías está diciendo es algo profético. Recuérdense que el espíritu de profecía funciona no solamente para ver lo que va a suceder en el futuro. El espíritu de profecía funciona para ver también lo que ha sucedido en el pasado. El espíritu de profecía real, genuino de Dios funciona hacia el futuro y funciona hacia el pasado. ¿Estamos? Acá lo que vamos a leer es Jeremías en el espíritu de profecía. Él era un profeta de Dios, y qué calibre de profeta. ¿Estamos? Y él, lo que vamos a leer es algo que él está viendo, algo que sucedió en el pasado, en las edades anteriores. Y ya vamos a entender más eso. ¿Vamos a llegar hasta aquí? Ahora, vea qué interesante lo que dice Jeremías 4:23. Dice: miré a la tierra, y aquí que estaba como asolada y vacía, y a los cielos. O sea, miró la tierra, y ahora dice: y miró a los cielos, y no había en ellos luz. O sea, todo era tinieblas. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron, ¿qué cosa? O sea, existían, pero fueron destruidos. Miré, y no había hombre. O sea, no había hombre. O sea, que hubo hombre, pero ya no vio el hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Cuántas? ¿Y qué es todos? Todas. Y luego dice: miré, y aquí el campo fértil era un desierto. O sea, era fértil, pero ahora es desierto. Y todas sus ciudades, o sea, habían ciudades, eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Mire, en este versículo hay tantas cosas. Créanme que este versículo tiene una profundidad inimaginable para nosotros. En primer lugar, veamos lo que dice: que la tierra estaba asolada y vacía. Oh, sorpresa, la palabra asolada es la palabra bohu, que significa ruina indistinguible. Y la palabra vacía, en este caso, es la palabra tohu, que ya vimos que significa desordenado, destruido, asolado, en confusión. Mira, aquí Jeremías estaba viendo la tierra en ese caos, que es lo que nos habla Génesis 1:2. ¿Les hace sentido esto? ¿Pueden ver la relación? O sea, Jeremías está viendo esa destrucción en la tierra. Y mire, le digo que aquí hay tanto, porque aquí nos habla que había oscuridad, no había luz, todo estaba en tinieblas, no había hombre. O sea, ya habían hombres en la tierra, pero se habían extinguido. Las aves se habían extinguido. Mire, aquí nos da una profundidad tremenda, mis hermanos, de lo que pasó entre Génesis 1:1 y 1:2. ¿Estamos? Y lo importante de esto, incluso ciudades, hubieron ciudades. Pero ¿qué dicen las ciudades? Eran asoladas delante de Jehová, totalmente destruidas. En las próximas enseñanzas, el próximo miércoles que vamos a estudiar los abismos, le voy a mostrar en la palabra cómo fue que desaparecieron estas ciudades. No hay registro de ellas hasta no hace mucho, que Dios está empezando a dejar que empiecen a aparecer algunos rastros de estas ciudades que desaparecieron. ¿Está claro? Entonces, mis hermanos, pero quiero que vea una relación para entender qué pasó entre Génesis 1:1 y 1:2. Vea que esta condición aquí en Jeremías 4:23, esta condición de asolada y vacía, está en relación a lo que dice el otro versículo, al final del otro versículo. Está relacionado, ¿sí?
lo desolado, lo de desordenado, vacío, destruido, está en total relación al ardor de la ira de Dios. O sea que es por la ira de Dios que la tierra, después que fue creada, vino juicio de Dios. Y aquella tierra buena, aquella tierra que Dios había hecho para ser habitada en Génesis 1:1, por causa de la ira de Dios, ahora encontramos a la tierra en un total caos, desordenada, vacía, desolada, destruida, en confusión. ¿Está claro esto? Eso quiere decir que algo tuvo que suceder para que Dios ejecutara juicio sobre la tierra. ¿Y cómo sabemos que Dios ejecutó juicio sobre la tierra? Porque si vamos nuevamente a Génesis 1:2, por favor acompáñeme a Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que había habido un juicio sobre la tierra. Y entendemos este tipo de juicio porque dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Diga conmigo el abismo. Y esta palabra abismo en hebreo es la palabra tejón. Pero lo que sí es importante que entendamos, por lo menos son dos cosas ahorita también. Número uno, que la ira de Dios trae como consecuencia, escuche bien, la ira de Dios trae como consecuencia, ¿qué cosa? Destrucción, desolación, ruina indistinguible, trae desolación a cualquier cosa, la ira de Dios. Y número dos, que hay que entender, y es algo que usted tiene que agarrar ahorita, es que Dios utiliza los abismos que aparecen en la Biblia. Porque le voy a mostrar, quizás hoy se los mencione y la siguiente semana continuaré con esto. Pero la Biblia nos habla de tres tipos generales. Digo generales porque hay otros. Tres tipos generales de abismos. Pero todos los abismos Dios los utiliza para aplicar sus juicios. Y hay abismos espirituales y hay abismos naturales. Pero tanto los abismos espirituales es para ejecutar juicios de Dios, Dios los usa para juzgar. Y los abismos naturales también Dios los usa para juzgar. Cuando la Biblia habla de abismos, está hablando de los juicios de Dios, de la ira de Dios, pero para que Dios derrame juicios, para que la ira de Dios se levante y dura cosas caer en las manos de un Dios vivo, de la ira de Dios. Pero para que la ira de Dios, mis hermanos, se manifieste, es porque hubo pecado. Es porque hubo pecado. Eso quiere decir que entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo pecado. Y Dios ejecutó sus juicios. Miren, esto es poderoso. Eso es poderoso. Pero recuerde que todo esto que nosotros vamos a aprender en estas enseñanzas es para que nosotros aprendamos cómo se aplica a nuestra vida. Porque estos abismos, al entender cómo es que Dios ejecuta sus juicios a través de estos abismos en lo natural, pero también en lo espiritual, vamos a comprender por qué es que muchas veces nos hemos sentido en situaciones tan terribles, tan desoladas, mis hermanos, y no entendemos lo que está pasando en nuestra vida porque no entendemos cómo Dios ejecuta sus juicios. Vamos a ver cómo en la palabra David, mire, este David es el que más registro, de él es el que más registro queda en la Biblia, de cómo él pasó por estos abismos que vamos a estar estudiando, lo que hizo en el corazón de David, porque es lo mismo para nosotros. Pero si tenemos entendimiento, vamos a saber detrás de qué anda Dios de nuestro corazón cuando nos vienen las circunstancias que se dan a través de esos abismos. Vamos a saber de qué se trata, vamos a saber de qué abismo se trata, y sobre todo vamos a saber qué hacer para salir de esos abismos, mis hermanos. Aleluya. Estamos. Y si queremos llegar a la Nueva Jerusalén, le tengo buenas noticias. Tenemos que pasar por esos abismos, los valles de sombra de muerte. No hay atajos, no hay extravíos. Hay que atravesar esas nubes de tinieblas para llegar a la Nueva Jerusalén. Principalmente las tinieblas de afuera. Veamos por lo menos unas dos citas para que entendamos cómo Dios usa los abismos. Ahorita solo le estoy hablando abismos en forma general. Ya voy a ir entrando en detalles, ¿de acuerdo? Y ya entendiendo que entre Génesis 1:1 y 1:2 la tierra estaba buena, pero recibió juicio y la encontramos en caos en Génesis 1:2. ¿De acuerdo?
¿Vamos bien? Vale. Salmo 36, 6. Tu juicio es como los montes de Dios. Tus juicios, dice, abismo grande. Diga conmigo, abismo grande. ¿Cómo son los juicios de Dios? Esta palabra abismo es la palabra tejón que aparece en Génesis 1, 2. Acá podríamos leerlo, ¿sí? Tus juicios, abismo tejón grande, abundante, extenso. De hecho, al abismo tejón también se le llama el abismo sin fondo. Se le llama profundidades. Ya vamos a ir viendo esto. Y está también en el Nuevo Testamento. Le tengo noticias. Vamos a llegar a ello. Leamos nuevamente este salmo. Dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo, tejón grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Salmo 104, versículo 5. Hablando de Dios: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, tejón, como con vestido la cubriste. Vea qué interesante. Con el abismo, como con vestido la cubriste. O sea que Dios cubrió con el abismo tejón la tierra. Es por eso que en Génesis 1, 2, la tierra, miren mis hermanos, aparece en el abismo tejón. Y ya voy a llegar a esto, que es este abismo tejón, porque vamos a entender cómo los científicos sí han encontrado, sí concuerdan en algunas cosas con la Biblia, en otras cosas se chanflean totalmente, como hay muchos ministros también que se chanflean estas cosas. ¿Estamos? Pero acá claramente dice que Dios usa ese abismo para cubrir. O sea que el juicio, ¿sabe cuál es el juicio de Dios? En el caso de la tierra, la sumerge en ese tipo de abismo. Y así estaba la tierra en Génesis 1:2, sumergida en ese abismo, congelada en ese abismo, tejón, mis hermanos. Y así nos pasa a nosotros también. Muchas veces o en algunas ocasiones Dios nos sumerge en este abismo tejón. Es un abismo frío, es un abismo de hielo. Miren, es el valle de sombra de muerte, porque de él viene todo ese hielo. ¿Y sabe por qué es de hielo? Porque mire, cuando Dios envía juicios, cuando Dios envía destrucción, cuando Dios envía asolamiento, no es porque Dios odie, porque esa no es su naturaleza. Su naturaleza es amar. ¿Sabe por qué Dios permite esos abismos? ¿Sabe por qué Dios permite ese tipo de juicios? Porque Él quiere restaurar, Él quiere depurar, Él quiere hacer volver a su creación, a su estado original, a que reconozcan a su creador, a su dueño, a que vuelvan a la verdad. Para eso son los juicios de Dios, no porque Él odie, sino porque es la oportunidad que Él da para que las cosas vuelvan a su estado original, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, mis hermanos, dice acá en el versículo 6: con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. ¿Y qué había en Génesis 1:2? Las aguas. El Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Es que la tierra estaba sumida en un abismo. Y dice el versículo 7, vean este salmo: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. O sea, subieron los montes, descendieron los valles. Le tengo noticias. Cuando Dios hizo la tierra, Dios la hizo buena, fértil. Está comprobado que la tierra al principio y aún entre los intermedios que Dios la compuso, la tierra toda tenía un clima subtropical. Toda era fértil. Pero llegó un momento en que con la reprensión de Dios, la tierra en unas partes subió y en otras partes se hundió. Se formaron montes y se formaron valles. Antes no era así. Ese es un misterio. Montes y valles, anda arriba saya. Porque Dios así también nos crió. Dios así también creó la tierra en nuestro corazón. Era fértil cuando nos creó. No había montes, no habían valles. Es el pecado y todo lo que ha sucedido en nosotros desde que fuimos creados en la eternidad. Queden hasta donde vamos. Todo, subieron los montes, se formaron los montes y los valles. Es por eso que dice.
y desde Juan el Bautista, los montes serán bajados y los valles serán subidos. O sea, volverá a su estado original. ¿Se recuerda que habla? Sí, que los montes serán... hay una palabra que dice ahí en el Nuevo Testamento, como los montes serán bajados y los valles serán, por decirlo así, rellenados. Quiere decir que la tierra del corazón del hombre va a volver a su estado original. Bueno, le tengo noticias: cuando Dios haga la nueva tierra, va a ser como la hizo en el principio, en Génesis 1:1. Nueva tierra, habitable, delicia, lugar de deleite, un paraíso. Muy bien, entonces, mis hermanos, entre Génesis 1:1 y 1:2 hubieron juicios, y es por eso que encontramos la tierra desordenada y vacía. La Biblia nos revela 3 tipos de abismos. Hay 3 palabras que tradujeron, por eso es que hay que escudriñar. Es por eso que hay que escudriñar. Hay 3 palabras hebreas que significan abismo, pero que en español, en las versiones en español, lo tradujeron como abismo. Y como solo leemos la traducción, principalmente la Reina Valera, y leemos abismo, 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 pensamos que está hablando del mismo abismo. Pero cuando ya escudriñamos, nos encontramos que hay 3 palabras hebreas que significan abismo, pero que son diferentes. Está hablando de 3 abismos diferentes, lo cual no distinguimos cuando leemos en español. ¿Está claro esto? Y es por eso que cuando escudriñamos, oh sorpresa, se nos abre todo un mundo de los abismos. Si lo podemos ver de esa manera, mis hermanos. Y como ya les dije, hay abismos espirituales y hay abismos naturales. Entonces, la Biblia nos revela, escuche bien porque se lo voy a mostrar. Miren, no le estoy diciendo nada que no vamos a escudriñar en la palabra de Dios. La Biblia nos revela 3 tipos de abismos. Y si ahora entendemos que los abismos es para ejecutar los juicios de Dios, quiere decir que hay 3 abismos, 3 juicios, lo cual nos indica que antes del Génesis 1:2 hubieron 3 creaciones. Entre Génesis 1:1 y 1:2 hubieron 3 creaciones. Y cuando hablo de creaciones, hablo también de que hubieron seres, le voy a llamar así, humanos. Y con esto quiero, mire, de verdad, espero que se quite todo argumento, porque he escuchado que algunas personas y muy influyentes en el cuerpo de Cristo dicen que antes de Adán, antes de la tierra para acá, de Adán para acá, no existió nada en esta tierra. Lo único que habían eran demonios. Y yo digo, si tan solo fueran a escudriñar estos versículos, se darían cuenta que sí han habido 3 creaciones antes, y lo prueban los fósiles. Por eso es por eso que cuando encontraron el hombre de Neandertal, se recuerdan que data de 40,000 años para acá, o mejor dicho, de hace 40,000 años, y los científicos felices porque dijeron, hemos encontrado el eslabón perdido, porque ellos están, miren, empecinados con la teoría de la evolución. ¿Cuántos saben de la teoría de la evolución? La teoría de la evolución solo es una teoría que ofende el intelecto humano. Ofende el intelecto humano. Hay que pedirle perdón a los monos. Ofende el intelecto humano el pensar que ha venido esa evolución, mis hermanos. Y cuando encontraron el hombre de Neandertal, ellos felices que habían encontrado el eslabón perdido. Oh sorpresa, en ese tiempo cuando lo encontraron y le hicieron el examen de DNA, se encontraron que no tenía nada que ver con el DNA de nosotros, del hombre moderno. De Adán para acá fue alguien de anterior creación. Y después de este hombre de Neandertal, espero que usted haya leído o escudriñado un poco de eso, está en internet, han encontrado otras evidencias de otros con miles de años, mucho más para atrás, que no tienen nada que ver con nosotros. Y eso sí encaja con la Biblia, porque la Biblia nos enseña que han habido 3 creaciones antes de Adán. De Adán para acá han pasado entre 6,000 a 7,000 años. Y ese es un problema, mis hermanos, cuando no entendemos las escrituras. Porque mire, mucho pueblo de Dios se empecina. Es que la tierra tiene 6,000 años. ¿Y qué hacemos con los fósiles de millones de años? Dígame en dónde encajan los dinosaurios. Y se llega al extremo de decir, es que no existieron. ¿Cómo que no? Venga, lo invito a Estanzuela y le voy a mostrar uno. Entonces, mis hermanos, sí
hubieron creaciones anteriores. ¿Y cómo sabemos que son tres? Porque la Biblia nos revela tres abismos y vamos a estudiar cada uno de esos abismos. Vamos a saber por qué Dios envió juicio en cada una de esas creaciones. Es más, la Biblia nos revela quién echó a perder esas creaciones, por qué pecaron esas creaciones, así como Lucifer, que está operando en esta cuarta creación, que es el príncipe de este mundo, en esta cuarta creación, está operando para que el hombre peque y peque y peque. De hecho, Dios ha juzgado la tierra en tres abismos. Los tres son abismos de hielo. Mire, esto es poderoso porque está comprobado. Sí, está comprobado que la tierra ha sufrido por lo menos 3 glaciaciones más un diluvio. Y esa era la teoría que se aceptaba antes, la teoría de George Cuvier, ¿sí? Del catastrofismo. Eso fue antes de la evolución. Todos entendían, porque están ahí las pruebas, cómo la tierra ha sido congelada 3 veces. Y Cuvier en su teoría dijo, ¿sí? Eso fue lo que explicó él. Miren, yo encuentro que la tierra ha sufrido 3 cataclismos violentos, donde se ha extinguido toda vida y luego se ha restaurado, y las especies que han salido son diferentes. No es que hubo evolución, son totalmente diferentes. Si hubiera habido evolución, estuviéramos viendo animales mitad reptil, mitad pesa en la calle, por ejemplo. O un mono hablando ahí con su computadora ahí en la calle, pues porque está en el proceso de evolución a hombre. ¿Por qué ya no siguió la evolución? Porque no existe. Así de sencillo. ¿Usted sabe quién echó a andar, quién le dio auge a la teoría de la evolución? Los comunistas, porque querían sentar de que Dios no existe. Ni Darwin se creó la teoría de la evolución del origen de las especies, ni él mismo se lo creyó. Él solo soltó eso y vienen otros y lo agarraron y lo pusieron como... Hasta la fecha es teoría, y como es teoría no es ciencia. Aunque como la repiten tanto, muchos piensan que es ciencia. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo pensé eso cuando estaba en la universidad. Yo estudié bastante eso, y es por eso que a mí me caían mal los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque yo veía que la tierra tiene millones de años. De Adán para acá son 6,000 a 7,000 años. Pero la tierra está comprobado que tiene millones de años. Por lo menos se estima que tiene 4,500 millones de años. La tierra. Y Dios hizo al principio la tierra para ser habitada. Estamos. Entonces, mis hermanos, yo le decía, incluso algunas veces hablé con algunos pastores en este tiempo, yo no era cristiano, y le decía, mire, ¿por qué ustedes dicen que la tierra tiene 6,000 años? Si las pruebas científicas están, los fósiles están, ¿qué hacemos con esos fósiles? No, la tierra tiene 6,000 años. Dios la crió hace 6,000 años. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Yo decía, estos son ignorantes, porque no me daban respuestas. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia, y ya siendo cristiano me dio respuestas. Allí está en la Biblia. Mire, la verdadera ciencia solo tiene que venir a corroborar lo que está en la palabra de Dios, porque Dios es el creador de todo. Cristo Jesús, en Él y por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, mis hermanos, 3 abismos, 3 juicios, 3 creaciones. Y esto se lo voy a probar en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Hebreos, por favor. Capítulo 1. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora póngale atención a este versículo. Aparentemente todo está bien ahí, pero hay un pequeño gran detalle en este versículo en la traducción, porque la palabra universo que está allí, mira, en el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se traducen como universo, como mundos. Una es cosmos y la otra es aionas o aión. En este caso es aionas. Y esta palabra universo, que es la palabra griega aionas, significa mundos, siglos, edades, pero en plural. De hecho, si alguien tiene allí y puede verificar, en la Biblia en la Biblia en inglés dice mundos, no dice universo, dice mundos en plural. ¿Alguien lo puede corroborar? Entonces aquí tendrían que haber traducido, porque en asimismo hizo los universos. Yo imagino que los traductores dijeron, no, pero no podemos poner universos, porque entonces quiere decir que hubieron varios, que hay varios. Sí, los hay, pero solo pusieron universo. Pero aquí dice
que en Cristo, aquí está hablando, ¿sí? Que por medio de Él hizo, diga conmigo hizo. Ahora, está hablando de que Él hizo los universos, los mundos, las edades. Pero le tengo noticias. La palabra hizo que está allí significa redimir, significa convertir, efectuar purificación, significa enderezar. O sea que podemos leer que por quien asimismo redimió, convirtió, efectuó purificación, enderezó los mundos, los universos. Ahora, ¿por qué tuvo que enderezarlos? Porque se perdieron, porque se desviaron. Y aquí está hablando de antes de Adán. Y esto se corrobora en el mismo libro de Hebreos, en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Le tengo noticias. Aquí la palabra universo es lo mismo que en el capítulo 1. Es mundos en plural. Diga conmigo mundos, edades, universos. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituidos los universos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ve, agárrese de la silla. Esta palabra constituido, porque aquí dice constituido, creo que en la inglés dice enmarcados, pero acá esta palabra constituido los universos, porque es en plural. Esta palabra es la palabra griega catartizo, como que fuera de catarsis, pero no es catarsis, es catartizo. ¿Y sabe qué significa? Completar totalmente, reparar, ajustar, restaurar, hacer apto, remendar. Usted lo puede ver en la concordancia de Strong. Entonces podemos decir acá, por la fe entendemos haber sido reparados, ajustados, completados, remendados los universos. ¿Verdad que vale la pena escudriñar? Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvieron que ser reparados? Porque se pervirtieron las tres creaciones que han habido. Se pervirtieron. Dios los juzgó con juicio de abismo, las tres veces en diferente abismo. Y Dios todo lo que ha hecho y que está en la Biblia, porque aquí está en la Biblia, que no está a la vista de todos, eso es cierto, está a la vista de los que escudriñan, de los que se aseguran tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de los que se aseguran tener el entendimiento iluminado, tener los lentes para ver lo que hay detrás de cada letra en la Biblia, para poder ver a Cristo en la palabra. ¿Me está escuchando? Miren, mis hermanos, y como está en la Biblia, esto es útil para nosotros. Porque toda la escritura, todo lo que se escribió, dice en Corintios, todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para que no cometamos los errores que cometieron nuestros antepasados. No solo nuestros antepasados hasta Adán, sino no cometamos los errores que cometieron las tres creaciones previas a la adámica. Y le quiero decir algo. Lo que sí es, porque mira, hay quienes dicen que eso que los científicos han encontrado, esos hombres le llaman homínidos, que con miles de cientos de miles de años para atrás, hay algunos cristianos que dicen que eso es una farsa, que eso no es cierto. Mire, sí es cierto, allí están. Lo que sí es una farsa es que al principio dijeron y lo probaron que el DNA de ellos era muy diferente, nada que ver con el hombre moderno. Ahora resulta que están diciendo que sí tenemos de ese DNA. Eso sí es una farsa. Esos hombres no tienen que ver nada con nosotros, son de las creaciones anteriores, mis hermanos. Pero allí está la evidencia, Dios está permitiendo la evidencia. Y hay tres abismos, se los voy a mencionar, tres abismos que la Biblia nos habla. Yo empecé con el abismo Tejón, porque es donde empieza a restaurar Dios la tierra en esta cuarta creación. Sí, fue sumida en el tercer juicio, y en Génesis 1:2 está en ese caos, sumida en ese abismo Tejón.
y Dios la restaura. Ahora le tengo noticias, ya le dije, hubieron 2 juicios anteriores. O sea que en Génesis 1:2 era el tercero. Ahora estamos en la 4ª creación. Dios ya no va a juzgar la tierra con abismos de hielo. Ahora Dios va a quemar la tierra. Ahora la va a juzgar con fuego. Y eso está en la Biblia, lo entendió Pedro, lo describe Pedro, y era un hombre sin letras, era un hombre del vulgo, pero lo entendió. Y lo dejó escrito, se dejó usar por el Espíritu Santo para escribirlo. ¿Estamos? Mis hermanos, esto es poderoso. La Biblia nos menciona el abismo, yéndome hacia atrás, el abismo Tehom, el abismo Bor y el abismo Shahat. Le voy a poner una gráfica acá. Sé que muchos la van a piratear, pero bueno, ahí la conciencia de cada uno. Aquí está lo que ha pasado entre Génesis 1:1 y 1:2. Si empezamos de atrás, donde dice primera creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la hizo buena para ser habitada. No la hizo tohu ni boh. ¿Se recuerda que leímos en Isaías? Pero ¿qué pasó? Esa primera creación pecó, y Dios la asumió, la castigó en el abismo Shahat. Que ahí está mal escrito Shahat, pero la asumió en el abismo Shahat. Luego Dios la volvió a restaurar, puso la segunda creación, pero esta segunda creación volvió a fallar. Y le voy a mostrar en las otras enseñanzas quién echó a perder, quién hizo pecar a cada una de esas creaciones, porque esos seres existen todavía. ¿Sí? ¿Sí? Y esos demonios que echaron a perder esa creación todavía existen. Y volvieron a pecar. Entonces Dios la metió, la castigó en el abismo Bor. La volvió a restaurar. Todo esto pasó antes de Génesis 1:2, entre el 1:1 y el 1:2. La volvió a restaurar, ¿sí? Y entonces, que es la creación antes a la nuestra, volvieron a pecar. Aquí la echó a perder, ya se lo mencioné, la echó a perder a Abadón, Apolión. Él fue el príncipe en ese tiempo. Pecaron y Dios los juzgó, y juzgó la tierra y a lo que estaba en la tierra, y la metió en el abismo Tehom. Y en ese abismo empieza Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. En el abismo Tehom, las aguas la cubrían, solo que eran aguas congeladas. Cuando estudiamos cada uno de esos abismos lo vamos a ver. Y eso se ha comprobado con la ciencia. La tierra ha sufrido mínimo 3 glaciaciones más un diluvio. Eso concuerda con la palabra de Dios. Dios levanta la tierra y la empieza a restaurar, no la empieza a crear, la empieza a restaurar en Génesis 1:3. Es por eso que cuando empieza a restaurar la tierra en Génesis 1:3, ya Dios solamente dice: produzca la tierra tal cosa, produzcan las aguas tal cosa, porque ya estaban las semillas del mundo Tebel. Hay varios mundos, y está el mundo Tebel, el mundo de las semillas, del germen, de la vida para cada una de las especies. Y solo le voy a dar una introducción de lo que vamos a ver la otra semana del abismo Tehom. Veamos qué nos dice la palabra de este abismo Tehom, que era donde la tierra estaba en Génesis 1:2. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 9, por favor. Sí existieron hombres, seres vivos entre Génesis 1:1 y 1:2. No fueron solo demonios los que habían en esta tierra, como muchos piensan. Sí existieron seres vivos, pero que Dios los juzgó y los desapareció. Aunque ahora Él está permitiendo que empiecen a aparecer algunos indicios y fósiles de ello. ¿Y por qué Dios está permitiendo eso ahora? Porque estamos a las puertas de terminar con esta dispensación en esta tierra. ¿Estamos? Pero hablando de ese abismo de Génesis 1:2, aquí es cuando suena la 5ª trompeta de juicio. Y vamos a leer algunos versículos para que podamos entender. Dice: el 5º ángel tocó la trompeta, y vi, ¿qué dice? Una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Este abismo, aunque en griego la palabra es diferente, la palabra en griego significa profundo. El mar es lo mismo del abismo Tehom. Y dice el versículo 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Se recuerda que vio Jeremías? Todo estaba en tinieblas y la tierra en un desastre, ¿se recuerda?
y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto es para la gran tribulación. ¿Y quiénes tenían el sello de Dios en su frente? Los 12,000 sellados de los 12 tribus de Israel, que son diferentes a los 12,000 de cada tribu espiritual que van a estar en el monte Sión, que ahí somos nosotros los cristianos. A estos espíritus les fue dado para con los hombres, no que los matasen, sino que los atormenten 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Imagínense ustedes eso. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora vea esto, porque esto nos da idea de qué nos habla el abismo Tejón. Mire, escúcheme lo que le voy a decir, que no lo he mencionado, pero es muy importante. Dios juzga y sus juicios van en relación directa al tipo de pecado de la gente, porque se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, sea bueno o sea malo. Entonces, de acuerdo al tipo de abismo y a los demonios de esos abismos, entendemos cuál fue el pecado que cometieron los de esa creación. Y aquí nos dice el aspecto de estos demonios que salen de este abismo para la gran tribulación. Dice el versículo 7: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y vea el versículo 11: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ahora dígame usted, ¿qué podemos ver en este tipo de espíritus? Una mezcla. ¿Por qué? Una depravación. Se mezclaron hombres con hombres, hombres con animales. Fue una mezcolanza la que se hizo en la creación antes de Adán. Y es por eso que Dios juzgó a esta tierra, metiéndola en este abismo de confusión, en este abismo de mezcla. Es por eso que en Génesis 1:3, cuando Dios empieza a restaurar la tierra, Él es muy enfático, ¿sí? Especie con especie, género con su género, no se vayan a mezclar, no cometan el error que cometió la creación anterior. ¿Y qué cree que es lo que estamos haciendo la humanidad en este tiempo? Una mezcla de todo, mis hermanos. La gran depravación que estamos viendo en este tiempo, que hace unas 2 o 3 décadas no existía, por lo menos no había salido a luz toda esta depravación, que ahora lo quieren hacer normal. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales, gente casándose con cosas, una mezcla. ¿Sabe qué hizo Dios con la creación anterior? Los agarró y les dijo: bueno, eso es lo que quieren, esa mezcla es lo que quieren. Los agarró, los mezcló y los envió a este abismo. Es por eso que estos espíritus salen de esta manera. Dios es muy enfático incluso en la Torá: no mezclen esto con esto, no mezclen esto otro con esto otro. Sean separados para Dios. No se mezclen con el mundo. No tengan un pie en el mundo y el otro adentro de la iglesia, porque entonces estos demonios toman ventaja. Apolión, con los espíritus de Apolión toman ventaja. ¿Y qué traen a las personas, mis hermanos, cuando están mezclados con el mundo? Y mire, lo que trae es desolación, destrucción, trae ruina, vacío, insatisfacción. Es por eso que Él nos dice: sean santos, separados, consagrados. No amen el mundo, el sistema mundo. Sí debemos, Dios amó al mundo, me dirá alguien, sí, pero al mundo de seres de la sangre creativa, no el sistema mundo de Lucifer caído. Y eso, mire,
Dios restauró la tierra hace unos 6,000 años. Pero mira, habían pasado solamente como 2,000 años en el tiempo de Noé. ¿Y qué había pasado? Ya se estaban mezclando ángeles con seres humanos. Y Dios envió un diluvio. Aquí no metió la tierra en un abismo, pero sí la cubrió con aguas, con las aguas de abajo del abismo de abajo y con las aguas de las cataratas de los abismos de arriba. Desapareció la raza humana excepto Noé, el único que su genética estaba limpia, perfecto, limpio en su generación, en su genética. De ahí levantó nuevamente Dios y conservó las especies animales que las metió en el arca. No fue un cataclismo como los abismos anteriores, pero Dios borró del mapa toda esta gente que había antes del diluvio. Y ahora, ¿cómo vamos 4,000 años después? Es por eso que Jesús dijo: miren, una de las señales de los últimos tiempos es que la tierra va a estar como en los días de Noé. Y algunos estarán comiendo, bebiendo, otros dándose en casamiento. Y alguien dirá: pero estarse en casamiento es una señal, si eso es normal. No, se refiere a darse en casamiento de manera perversa, hombre con hombre, mujer, con animales, toda esa mezcla. Entonces, mis hermanos, Dios es bueno. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que a mí me viene a dar esperanza de esto? Que mira, a pesar de la gran perversión que vamos a conocer de estos abismos que cometieron esas creaciones, a pesar de la gran perversión, Dios restauró, reparó la tierra. Y si Dios reparó la tierra, ¿cómo no va a reparar la tierra de mi corazón, mis hermanos? Del caos, de la desolación, de la ruina. ¿Cómo Dios no nos va a reparar? Si reparó la tierra 3 veces ya, y la va a reparar una 4ª vez, y va a ser nueva tierra, nuevos cielos, ¿cómo no nos va a reparar? Él es el más interesado en repararnos. Es por eso que está escrito, y solo le menciono Daniel 2:21, Eclesiastés 3:15: Dios cambia los tiempos, muda las edades y restaura lo que pasó. Amén. Dios es bueno. Y culmino con esto, para que no se deje engañar. ¿Sabe qué me indigna de los científicos? Que estos seres que han encontrado, que son de las creaciones anteriores, que lo que han encontrado son huesos. Incluso sacaron uno que ese sí fue una farsa, de una tal Lucy. No sé si le han oído, una tal Lucy no sé. Y hicieron la figura de una muela que encontraron, y al final era una muela de jabalí. Pero ¿sabe qué me indigna a los científicos? Y lo digo claramente: han encontrado huesos, los fósiles, solo huesos, y el DNA no es como el del hombre moderno. Pero ¿sabe qué me indigna? Que cuando ya hacen la figura de cómo eran, los ponen peludos como que fueran monos. ¿Sabe para qué? Para que nosotros digamos: así es la teoría de la evolución. Es cierto que eran diferentes a nosotros, pero no eran monos. Era gente que conoció a Jehová, gente que tenía espíritu, gente que tuvo conocimiento. Cada creación anterior tuvo conocimiento de una de las letras del nombre de Jehová. La primera de la Yu, la segunda creación de la Yu Hei, la tercera creación Yu Hei Ba, y nosotros la cuarta Yu Hei Ba Hei, Jehová de los ejércitos. Aleluya. No eran monos como los dibujan. Cuando usted mira el hombre prehistórico que le llaman, pero estas creaciones, no piense que eran monos, que no se, que eran ignorantes, como animalitos ahí viendo qué comían. La gente pensante. Es más, ni siquiera sabemos qué tecnología tuvieron. Eclesiastés 3:15 dice: nada nuevo hay debajo del sol. Lo que es. Ya fue, póngame Eclesiastés 3:15, por favor. Y con esto sí termino, por favor. Ya llevo una hora. Santo Dios. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Pero lo bueno es, Dios restaura lo que pasó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos, por enseñarnos. Gracias por tu palabra. Padre, gracias por abrirnos tu palabra.
Gracias porque tienes encendido el candelero espiritual para nosotros, tu Torá para nosotros, Padre. Padre, gracias, gracias, porque de tal manera nos has amado, Padre, que has enviado a tu Hijo unigénito. Lo enviaste para salvarnos, para rescatarnos del caos, de la ruina, Padre, de la naturaleza pecaminosa, para llevarnos de regreso a nuestro origen, a ti, Padre celestial. Padre, gracias por enseñarnos estos misterios de la creación de tu reino. Gracias, Padre, por la esperanza que hoy tenemos de ser restaurados a tu imagen y semejanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria, la esperanza, Padre, de ser restaurados a tu imagen y ser revestidos con tu gloria, como fue Adán y Eva al principio, Padre celestial. Padre, gracias te damos, te suplicamos, Padre, restaura nuestro corazón, depura nuestro corazón, Padre. Padre, repara nuestra naturaleza, confórmala a tu naturaleza divina, Padre celestial. Que toda tu obra, todos tus planes de bien para nosotros sean totalmente hechos en cada uno, Padre celestial. Que no falte nada, Padre, de tus planes para nosotros sin que sean ejecutados en nosotros. Padre, ayúdanos, produce hambre de tu voluntad en nosotros, hambre y sed de conocerte, Padre, de conocer a Jesucristo, de conocer al Espíritu Santo, Padre. Hambre y sed de ti, de amarte con todo nuestro corazón. Nuestra tierra, Padre, la tierra de nuestro corazón necesita sanidad. Nuestro espíritu, nuestra alma necesita sanidad. Establece tu reino en esta tierra de nuestro corazón, Padre eterno, para que tú seas honrado y glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, produce el deseo en nosotros de separarnos para ti, de consagrarnos para ti, Señor nuestro, de vivir vidas separadas, separarnos del mundo, de los deleites de este mundo, de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas, de las codicias de este mundo, como está escrito, Padre. Y seamos separados, consagrados, dedicados a existir, a vivir para ti, Señor nuestro y Padre nuestro, para tus propósitos, Padre. Gracias, Padre eterno. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, dígale conmigo, gracias, Padre, porque tú cumplirás todo tu propósito en mí, en los de mi casa y en mi descendencia, para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante sus manos un momento y vamos a sellar esta palabra adorando.